Además, la soberbia perdió al hijo de Pablo III, había usurpado sus castillos a varios nobles de su feudo, intervino en la maquinación de los Fieschi cuando Génova trató de sacudir el yugo español, y luego los engañó a favor de los Doria, jugando simultáneamente a dos cartas opuestas. Se entendió con el tenebroso Piero Strozzi para echar a los Medici del gobierno florentino y anduvo por intermedio de su hijo Horacio en maniobras con los franceses, a fin de que recuperasen el milanesado. Eran demasiadas tramoyas. Él mismo se aprisionó en la red que había tejido y cuyos hilos numerosos se le escapaban de las manos, que la enfermedad cubría de pústulas. Se narró por entonces, porque cuanto se refiere a él y a su padre tiene una aura mágica, que un duende guiado por un bufón, como si los espectros requirieran que los guiasen los bufones, se le apareció en el frío monumental de su fortaleza en mitad de la noche, y le aconsejó con sibilino acertijo que se cuidara de las letras plac, pero el duque solo vio en ello la designación de la ciudad donde residía y a la que juzgaba fiel, Placentia, como se grababa en las monedas, y no penetró que correspondían las iniciales de los conjurados, Pallavicini, Landi, Anguissola y Confalonieri. Su fin fue horrible. Arrojaron su cadáver al foso desde una de las ventanas de la ciudadela, después de mostrarlo a la despavorida multitud, y mientras algunos de los confabulados arengaban al pueblo haciendo revolotear en sus discursos como un gerifalte la palabra libertad, tan marchita, y ofrecían a la turba para calmarla primero y enardecerla a continuación la perspectiva tentadora del saqueo del castillo. Don Álvaro de Luna ocupó la ciudad en representación de Carlos de Augsburgo, precediendo la entrada de Ferrante Gonzaga con los exiliados de Plasencia. La reacción del Papa sobrepasó lo imaginable. Transido de dolor, convocó al consistorio. Tenía casi 80 años y declaró con serenidad tremenda: «He descubierto que Gonzaga es el culpable de la felonía. A Pierluigi Farnese, duque de Parma y de Plasencia, yo, Alejandro, padre suyo, como padre no lo vengaré jamás, pero como Pablo III, pontífice máximo y jefe de la Iglesia, a Pierluigi, hijo y gonfaloniero de la Santa Iglesia, lo vengaré, aunque para ello deba ir al martirio como muchos otros». Acudía a besar su bordado pantuflo entre los miembros de la familia, la abrazó a Julia sollozando, me miró acurrucado, viejísimo, ya no parecía un zorro, o en todo caso parecía un zorro, que había escapado de los cazadores durante largo tiempo, pero al que había alcanzado una alevosa ballesta. Nunca pensé que reaccionaría así, que amaría tanto ese vástago vicioso a quien sin embargo temía. Nos hizo prometer, estaban alrededor lo más significativo de su estirpe, y a mí el agravio me implicaba no solo a causa de mi alianza matrimonial, pues Pierluigi era esposo y nieto de dos Orsini, que lo secundaríamos en su venganza. Ese vocablo, venganza, resonaba ásperamente en la boca del legado de Cristo. Por supuesto le prometimos cuanto nos pidió. Temblaba en su trono y las ropas de los cardenales circuían con su fulguración llameante al anciano encogido, como si ardiese en el centro de una hoguera. Murió 2 años después, sin haber conseguido que el emperador restituyera a Plasencia a su nieto Octavio. Este se había firmado en Parma enseguida después del asesinato de su progenitor, y don Ferrante invadió una gran zona del territorio aprovechando una tregua. Al Papa se le ocurrió, puesto que corría el riesgo de perder ambas ciudades, reivindicar Parma para el Estado Pontificio, y ordenó a Octavio que entregara su posesión a Camilo Orsini, quien actuaba a la sazón como gobernador general de la Iglesia. El nuevo duque accedió al principio, pero pronto empezó a intrigar con Carlos V, que al fin y al cabo era su suegro, y que, luego de liquidar a su padre, por lo menos le debía eso al marido de Margarita de Austria, para que le concediera, aunque más no fuese aquel dominio. El corazón de Pablo III desbordó como un vaso colmado, e incapaz de resistir al último golpe falleció, sacudido por las convulsiones de una fiebre violenta. No me atravesó el magín la idea de ocuparme de la política sangrienta de mis parientes. En la atmósfera enrarecida de Bomarzo los desvelos seguían distintos rumbos. Vivíamos como si soñáramos un sueño extraordinario, el laboratorio secreto donde Silvio alimentaba los crisoles y el gabinete de las maravillas cuyos colgados autómatas y esqueletos de animales fantásticos se balanceaban sobre el manuscrito de mi poema inútil, constituían lo esencial de mi existencia, como si, a semejanza de los muros pétreos que en Parma aislaban a Octavio Farnese del enemigo, invisibles baluartes nos separarán del resto del mundo. A comienzos de 1548, Juan Bautista Martelli me envió desde Venecia una extensa carta.
Su descontento transpiraba a través de la endiablada escritura. Lorenzaccio lo tenía prácticamente prisionero en un caserón vecino de la iglesia de San Polo, donde vivía con su hijo Alejandro Soderini, donde vivía con su tío Alejandro Soderini. Solo, muy de tarde en tarde y disfrazados, salían de su encierro con la escolta porque presentían que los vigilaban. Iban a visitar una dama, Elena Barozza, casada con el patricio Antonio Centani, que habitaba en la parte de San Tomás. Para estar cerca de su bella, Lorenzino se había trasladado del palacio de Roberto Strozzi al de San Polo, y eso no le parecía de buen augurio a Juan Bautista, porque la protección que habían usufructuado en dicho palacio era incomparablemente mayor. La rubia Barozza se había enamorado del Medici, no bien éste inició el galanteo, y, lo cual es muy raro, dado su carácter, Lorenzino se había enamorado de ella, amaba por primera vez y componía versos. Mientras continuaba la lectura comprendí la razón que había impulsado a mi amigo a arrojarse en brazos de esa mujer cuyo encanto Juan Bautista ponderaba y que había encendido en su pecho un ardor que hasta entonces desconocía. Se sentía solo, no tenía a nadie y se sentía defraudado. La consideración cada vez más espaciada que le demostraban los desterrados florentinos, pues la muerte del duque Alejandro en nada había modificado la situación, no bastaba para tranquilizar su miedo ni para calmar el hambre de su orgullo. El amor surgió en él como una necesidad de amparo o como un ignorado estímulo exaltador, y se entregó al amor del cual había huido en la corte de su familia. Se hacía llamar Messer Darío, pensando que los asesinos que sin duda rondaban por las calles de Venecia no lo descubrirían bajo el rótulo anodino, como no lo descubrirían bajo las máscaras insólitas, la de gitana, por ejemplo, que adoptaba cuando se decidía a abandonar el palacio. Para Martelli, esa vida se había tornado insoportable. Se comía poco y mal, se andaba siempre con zozobra, los peligros aumentaban cada noche porque el ansia de ver a la hermosa Barozza impulsaba a su amante a salir más seguido, y aunque eso libraba a Juan Bautista del tedio de su prisión, tampoco en la residencia de la veneciana se divertía especialmente, pues allí su única tarea consistía en aguardar la puerta del aposento, dentro del cual la pareja se dedicaba a olvidar sus respectivos pesares. Juan Bautista me señalaba que el marido, el patricio Antonio Centani, era un notable coleccionista de numismática y un generoso mecenas que, loco por la música, reunía en conciertos refinados a la nobleza de la ciudad. Lorenzino asistía a las fiestas, disimulándose. Le decían Messer Darío, pero sabían quién era, y la inclusión en las reuniones del caballero nervioso, flaco, moreno y ambiguo, tanto que podía disfrazarse de gitana, que había extirpado de este mundo a su primo, el duque de Florencia, utilizando lo cual resultaba casi increíble esas manos finas de autor de comedias de burla en las que se posaban las miradas de las señoras con súbito escalofrío. Añadía a los bailes del Palacio Centani un atractivo de novedad que la dueña de casa explotaba con destreza, porque si bien varios de los asistentes habían despachado a punta de acero algún congénere, ninguno había entre ellos que hubiera muerto a un duque para salvar a su patria. Lo que Juan Bautista no había logrado desentrañar era si Centani estaba al tanto de los manejos que existían entre Lorenzino y su mujer, aunque su ceguera parecía imposible, pues se realizaban delante de su propia nariz. Aquella actitud despertaba en mi antiguo paje ásperos recelos. Por un lado acechaban los albures de la amorosa intriga, por el otro las perspectivas de una puñalada clavada en las sombras, los espadachines a sueldo de Cosme de Medici, o los que el veneciano concluiría por contratar, terminarían con Lorenzaccio y su servidor, y esas angustias y esos aburrimientos. Juan Bautista detestaba la música grave, tanto como la adoraba el cabrón filarmónico, producían compensaciones magrísimas, casi nulas. Todo consistía en vagar por la casa de San Polo, persiguiendo por las galerías a las ratas enormes, en ondularle el pelo a Lorenzino, cosa que mi paje hacía, lo sé por experiencia, muy bien, en afilar los puñales, en deslizarse por las calles, embosado, la mano en la empuñadura, sin perder pisada su amo inquieto, en escuchar por 10ª vez los malditos violines, en montar guardia como custodio del amor, sin gozar de amor alguno. Juan Bautista me subrayaba lo último. Su amo, flamante, le había asegurado, cuando de Bomarzo partieron, que en Venecia disfrutaría como un enviado del sultán de amores de toda índole, y nada. Ah, Bomarzo. Cuando llegaba a esta altura de su carta sentí latir el corazón del mellizo de Porcia.
o marzo, donde había nacido, donde había sido feliz, o marzo, las tardes en el jardín, las cacerías, las partidas de pesca en el Tíber, las palabras suntuosas de Messer Betuzzi, de Messer Molza, de Messer Pandolfo, la elegancia cordial del señor Segismundo Orsini. ¿Cómo? ¿Por qué demencia se le había ocurrido dejarlo? Añadió una frase conmovedora. Me asomo al agua turbia de los canales que arrastran inmundicias y pienso en nuestro campo verde. Cierro los ojos, excelencia, y escucho el rumor de las abejas en las terrazas. Le escribí que regresara cuando quisiese, que en Bomarzo siempre tendría un techo, pero mi carta no llegó a sus manos. Los dos homicidas que ultimaron a Lorenzaccio y a su tío Soderini, cuando se dirigían una vez más a la cita con la blonda Barozza, tendieron a Juan Bautista de una estocada y lo arrojaron a uno de esos mismos canales repugnantes. Tan poca importancia le dieron que en la relación que el asesino principal, Cecchino di Vibona, redactó de su crimen ni siquiera consigna el fin del pobre Juan Bautista. Lo único que a Cecchino y a Bebo da Volterra, su cómplice, les importaba era suprimir al matador de Alejandro de Medici y ganar con ello la protección del nuevo duque. No solo la obtuvieron, sino alcanzaron la del propio Carlos V. Se cobijaron con los blancos jubones manchados de rojo, llevando en los coseletes las huellas de las cuchilladas de los agredidos en casa del embajador de España, Diego Hurtado de Mendoza, aquel a quien se atribuye el lazarillo de Tormes, que los regaló con esplendor señorial, y luego, confundidos dentro de su largo séquito, escaparon a Florencia a través de la nube de espías del Dux. El aristócrata Centani nada tuvo que ver con el asunto. Él continuaba clasificando monedas, limpiando medallas, hablando del joven Palestrina, escuchando violas. Aquellas noticias me anonadaron. Descendí a la capilla y me puse a rezar, como cuenta el malvado Cecchino de Vibona, que rezó, implorando la ayuda divina, junto a las manos que enrojecían la sangre. Eso era extraño. No era extraño que yo, asesino de mi hermano, rezase, ni que rezara el asesino de Lorenzaccio y de Juan Bautista, ni que, luego de apuñalar al duque de Milán, Girolamo Olgiati, elevara sus presas a San Ambrosio, ni que Benvenuto Cellini de Hinojos, delante de Clemente VII, implorara su absolución, ni que Paolo Boscoli, el que pretendió atentar contra la vida de los Medici, comulgara con fervor antes de ser ejecutado por el verdugo. Probablemente rezaban los que habían terminado con Pierluigi. Rezábamos todos. Uno de los que excepcionalmente no lo hacían era el infeliz Lorenzaccio. Si a alguien le rezaba, pues muchos lo consideraban santo, sería Platón. Me cubrí los párpados con las manos y rogué a Dios por las almas de las víctimas. 3 de los muchachos cuya adolescencia compartí en la ciudad de Lirio, Hipólito, Lorenzino y Alejandro, habían muerto de mala muerte. Los recordé echados en la hierba fragante alrededor de su prima, Catalina, la duchesina, la que sería reina de Francia. Adriana de la Rosa tejía guirnaldas de jazmines para coronarlos y, detrás, Abul asomaba entre los pinos como una estatua de mármol negro y de mármol turquesa. Hipólito cantaba, Alejandro marcaba el compás y Lorenzo se puso de pie y comenzó a bailar solo, haciéndole reverencias al aire. Las lágrimas me empañaron los ojos y pensé en Juan Bautista. Lo vi flotando entre los desperdicios que bogaban sobre el reflejo de cristal de los palacios, el pelo claro, abierto, como una flor, lo mismo que había visto a mi hermano Girolamo flotando en las aguas del Tíber. Un día, en Venecia, el día del incendio del Palacio Cornaro, yo lo había arrojado Juan Bautista por despecho, desnudo a la corriente del Gran Canal, en medio de las burlas de Pierluigi Farnese, y había presenciado cómo se alejaba nadando, mascullando improperios hacia los pórticos, pero ahora sus brazos y sus piernas no se movían. Flotaba, yerto, en el sudario nauseabundo que jaspeaba el fulgor de las antorchas. Mientras enhebraba los vagos paternoster, evoqué encuentros lejanos, la ocasión en que Silvio y yo lo habíamos llevado a él y a Porcia, riendo, jugando, trémulos de ansiedad, al sepulcro de Piamiano, donde nos rodeaban los héroes equívocos. Podía rezar y podía simultáneamente acariciar en la memoria imágenes de pecado. Esa doble posibilidad contradictoria era característica de la época. Nos valíamos de ella como de una coraza defensiva. No intentaré justificarla, prefiero lo que pasaba dentro de mí, complejo, eso, pagano y cristiano, que hoy no entendería nadie.